Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente con ustedes a través del Salvador Today. Un gusto tenerlos por acá, siempre transmitiendo en Facebook Live y en Twitter a través de la plataforma del periódico digital Cronio. Sean bienvenidos. Hoy vamos a abordar un tema que de una u otra forma ha estado en los últimos días en la palestra pública y se trata del tema treguas. Y es que hay más preguntas que respuestas. Queremos ahora ahondar un poco sobre este tema en particular con nuestro invitado de este día, y para ello hoy tenemos el gusto que nos acompañe Guillermo Miranda. Es analista y con él vamos a hablar el tema, el caso tregua, implicaciones legales. Doy la bienvenida entonces a Guillermo Miranda, analista, quien nos acompaña hoy en Salvador Today. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias a ustedes, un gusto de acompañarlos. Bueno, recuerden que también usted puede participar con nosotros, puede escribirnos a nuestras dos cuentas de Twitter, @CronioSB, y también a mi cuenta personal, @Gongorismos. Ahí nos podemos comunicar y con mucho gusto vamos a trasladar las interrogantes que ustedes tienen a nuestro invitado. Y quiero recordarles a ustedes, estimados amigos, que este primer segmento de El Salvador Today es gracias a MegaWalk. Recuerde que MegaWalk es lo más importante, o MegaBlock es MegaWall, la mejor solución personalizada de refuerzos geosintéticos y muros de contención. Cuando usted piense en construir, piense en MegaBlock. Recuerde, puede consultar precios al 2523-2300 o también en nuestra página web www.megablock.com.sb. ¿Cómo ves tú este tema de la tregua en el sentido de la parte jurídica? Porque se ha dicho tantas cosas, hay videos, hay acciones que se dieron en los centros penales, hay varias preguntas que me gustaría desde la parte jurídica que tú nos hicieras un análisis específicamente. Bueno, hay que distinguir varias perspectivas de la parte jurídica, porque eso se da la última discusión se da en el contexto de un testimonio que da un expandillero en un juicio penal, y en el testimonio, aunque no se habla en sí de la tregua, es decir, era un testigo que tenía que hablar sobre la tregua entre pandillas ocurrida en 2012, estamos hablando durante la administración Funes, a mediados de la administración Funes, bajo el liderazgo del actual ministro de Defensa, Munguía Payés. En parte de ese testimonio se hace alusión a hechos que ocurren de cara a la elección de 2014, es decir, es otra tregua. Tenemos la tregua de 2012, que fue conocida de forma amplia, y antes de las elecciones de 2014, de las elecciones presidenciales, se da una serie de movimientos que por investigaciones periodísticas, específicamente del periódico digital El Faro, se da a entender que tanto el FMLN como Arena, altos funcionarios de estos partidos, tuvieron pláticas con las pandillas relacionadas a la organización de la elección y a la participación de estos grupos de cara a los comicios. Hay dos escenarios entonces. El primero, una acción de parte del gobierno. Correcto. Y la otra, protagonizada por los dos partidos principales. Por los dos partidos principales. Entonces, en esa también hay una perspectiva que puede ser de responsabilidad penal, pero también hay todo un tema electoral. Tanto de si hubo fraude electoral, que es una de las preguntas que naturalmente ha surgido entre la ciudadanía, pero también sobre el financiamiento de los partidos políticos, porque si hubo trance de dinero, en teoría, según la ley de partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral debe auditar el financiamiento de los partidos políticos, y esto incluye tanto donaciones y gastos. La primera pregunta que yo me hago, por ejemplo, es si hubo un traspaso de cientos de miles de dólares, ¿cómo se rindieron o en qué libro contable aparecen esos traspasos, si es que aparecen? Y si aparecen, pues no creo que aparezcan a nombre de una pandilla. Es decir, ¿cómo se hizo con toda esa dinámica contable? Pero se puede comprobar todo esto porque si vamos por partes, primero hubo tregua. Correcto. O sea, se dio un cese, digamos, de acciones entre las dos pandillas, y al final lo que se buscaba era de que no hubiesen salido afectados más que todo personas civiles, por decirlo de esa forma. Pero en medio de esto, la situación que se genera, y por eso quiero análisis jurídico de tu parte, es la figura de tregua como tal. Porque decía, si no me equivoco, el arzobispo castrense, cuando llegó a declarar, que dijo que a él le dijeron que esto era una política de Estado específicamente. Entonces, correcto, a partir de ahí cobra obviamente una fuerza bastante contundente, porque si es una política de Estado,
pues la maneja el presidente y es el que la desarrolla. Entonces, comencemos por ahí. ¿Cómo harías un análisis jurídico en el sentido de que si un prelado católico de alta jerarquía dice, a mí lo presentaron como una política de Estado? Yo no creería que fue una política de Estado, es decir, entiendo lo que dice Monseñor Colindres, sí, en el sentido que venía de una decisión del presidente de la República, del jefe de Estado, con una serie de actuaciones de distintos funcionarios. Ahora, si recordamos bien, la tregua entre pandillas no se supo hasta que este mismo periódico digital, días después que bajan los homicidios, esto es marzo de 2012, un poco antes, o febrero de marzo de 2012, un poco antes de las elecciones de ese año, bajan repentinamente los homicidios. Hasta ahí se conoció del proceso de tregua. La gran pregunta, personalmente yo no estoy en contra del diálogo con las pandillas, al contrario, creo que la represión que ha hecho el gobierno y las medidas militaristas que han hecho no son lo adecuado, sino contraproducentes, pero sí creo, y eso fue el principal cuestionamiento durante la tregua de 2012, que estos procesos deben ser transparentes y apegados a la institucionalidad. Entonces, cuando dicen política de Estado, a mí me suena algo que no es decir, es darle un nivel más alto de lo que merece. Al principio fue poco transparente y cuando ya fue transparente me parece que también fue desordenado, porque no habían roles específicos o al menos institucionales apegados a la ley, por ejemplo, de los moderadores, de los alcances de los moderadores, del seguimiento que se iba a hacer de las actuaciones en centros penales. Sí hubo un involucramiento de organismos internacionales como la OEA, de la sociedad civil como fundación humanitaria, pero la forma en que el presidente Funes lideró esto también fue muy lamentable y al final el proceso se cayó. Pero toda esa parte que tú has mencionado, jurídicamente, ¿cómo queda? Es decir, ¿era legal? ¿Era ilegal? ¿Habrá que algún aspecto en el Código Penal o Procesal Penal que determine con certeza que la acción que se pudo haber generado corría con la suerte de alguna acción cárcel o era un delito en particular? Eso le corresponde a la Fiscalía. Aquí la gran pregunta tiene que ir hacia la Fiscalía, pero sí sabemos que existe una ley penitenciaria que establece ciertos procesos, por ejemplo, para el traslado de reos, sí, como fue del penal de alta seguridad de Zacatecoluca a cárceles regulares. Sabemos que todo eso tiene una serie de requisitos, que la entrada de objetos a los centros penales también está sujeto a la ley. Lo que ocurre es que en esta política de Estado nunca hubo una reforma institucional para darle un soporte jurídico a todas estas acciones, y por eso es complicado. Y es más complicado cuando hay personas como Monseñor Colindres, creo también como el periodista Paolo Luers, que se involucraron de una forma, es decir, con buena voluntad, de una forma proactiva al proceso, pero la responsabilidad viene de los que están arriba, si estos que están arriba infringieron o no la ley, y esta es responsabilidad del fiscal, en ambos casos, en la tregua de 2012, pero también en estas treguas supuestas con los partidos políticos, que, ojo, de eso no se sabe desde el testigo criteriado, se sabe desde también nada nuevo, algunos videos donde aparecen las caras de estos funcionarios, y es una pregunta válida que hacerse al fiscal. ¿Qué ha pasado desde esos videos? No desde este testigo. ¿Qué ha pasado desde estos videos? Muéstreme el informe de investigación de la unidad al que se le atribuyeron el caso. Y si no se le ha atribuido el caso, pues ¿qué están esperando? Mira, voy a dejar esta pregunta porque tengo que hacer la primera pausa, porque creo que también aquí hay que ir más al fondo de lo que ha ocurrido. Si tú dices que gente como Paolo Luers, Monseñor y otras personas más pudieron haber participado de buena fe, correcto, porque le han de haber presentado un proyecto, ¿qué pasa cuando existen irregularidades? Porque yo no creo que la suspicacia de esta gente no sea más allá aguda. Paolo Luers es una persona que no le vas a dar a tol con el dedo fácilmente. Mijango creo que viene de recorrer muchos caminos también, y Monseñor tampoco no es alguien que se vaya a poder aludir en una cuestión como esta. Entonces, ¿qué pasó en ese sentido? En realidad se incumplió con algún aspecto legal. ¿Qué se violentó al decirnos, si fuéramos tú y yo, vamos a ir a hablar con alguien y sabemos que eso es ilegal o va en contra de la ley? ¿Qué se quebrantó entonces? Voy a dejar esta interrogante para que vayamos a la pausa, porque
Como decía, hay varias preguntas que de una u otra forma se están haciendo. Yo publiqué en mi cuenta personal de Twitter, en el caso de la tregua, representantes de los dos partidos grandes se reunieron con pandilleros. ¿Qué cree que debería de hacerse? Yo preguntaba si la fiscalía debe capturarlos, si no existe delito, si quedará impune o habría que sancionar a ambos partidos. Así que le pregunto yo a usted para que también más tarde nos contesten. Vamos a la pausa y regresamos. Conversando en esta emisión de El Salvador Today con Guillermo Miranda, analista, y estamos hablando un poco sobre el tema, el caso Tregua, implicaciones legales. Y ya vamos a habilitar las preguntas y comentarios que ustedes tienen para pasarles a nuestro invitado y con mucho gusto que responda. Quiero comentarles que este segundo segmento de El Salvador Today es gracias a Ground Coffee. Ground Coffee es una cafetería de café gourmet y bistro, ofreciendo un extenso menú de paninis, ensaladas, postres, bajo el concepto de moda y café. Puede visitarnos, estamos ubicados en la calle Pablo Aguilar, número 233, Colonia Escalón. Venga y dése el gusto de compartir con familiares y amigos de un buen sabor. Bueno, a ver, Guillermo, ¿cómo queda entonces este planteamiento? Si en realidad hubo esa, como tú lo has descrito, un aprovechamiento de buena voluntad, o en realidad ellos sabían a lo que iban, pues. Bueno, en ese momento, y volvemos a eso de política de Estado, si hay instrucciones desde la Presidencia de la República con apoyo del Ministerio de Seguridad y Justicia, se puede presumir que hay alguna institucionalidad detrás. La pregunta es la función que tuvieron estos actores. Ya mencionábamos en el corte una diferencia entre un Raúl Mijango, que fue la cabeza e incluso en el lado operativo quizás tuvo un liderazgo importante, una coordinación importante, a diferencia de figuras como el Monseñor Colindres, que fue quizá una figura más de mediación o de diálogo, que es ya una función. No creo que él se haya encargado de la operatividad, por ejemplo, o de Paolo Luers, que fue una función mediática. No lo sé, es decir, esa es la percepción que uno tiene, por eso, más allá de la percepción, lo que uno espera es que la institucionalidad funcione, y nos referimos a la Fiscalía General de la República. Ahora, con lo de los partidos políticos, sí me parece algo muy distinto, porque ya no tiene que ver con, en el contexto de la seguridad pública, tiene que ver en el contexto de una elección. Yo creo que eso sí da una percepción más grave, que se tiene que investigar, y lo preocupante es que no hay una investigación conocida sobre ese tema.
Y de nuevo, la presión tiene que recaer en la fiscalía. El fiscal nos tiene que dar muchas respuestas de qué pasa con ese caso. ¿Qué pasa con un caso que desde hace meses tiene videos de funcionarios y de dirigentes y que no ha salido todavía a la luz pública, al menos la investigación de la autoridad competente? Veamos, en la primera parte, cuando tú hablas del papel de los tres que mencionamos, Monseñor Colindres, Raúl Mijango y Paolo Lúdez. Podemos mencionar más también, podemos mencionar empresarios, podemos mencionar gente de la OEA. Pero digamos que son los que están como mampara en esta cuestión. Pero mi pregunta es, ¿cometieron delito ellos tres? No podría responder esa pregunta, pero si es una mera opinión, una mera intuición, yo creo que eran personas de buena voluntad que quisieron dar su aporte en este proceso porque eran vidas humanas las que podían salvarse. Lo lamentable es que eso se debió aprovechar con un liderazgo inteligente, con visión, sin pensar electoralmente, y eso no se encontró en la figura del presidente Funes. El presidente Funes, además que pasó 3 semanas sin dar ninguna explicación de lo sucedido y aparece en aquella conferencia de prensa famosa con el general Munguía Payés, se desmarca totalmente y coloca al gobierno como facilitador, pero cuando le toca ir en la siguiente reunión en Naciones Unidas de Presidentes, uno de sus principales logros es la tregua entre pandillas. Entonces, ese contraste, esa dificultad de entender el discurso del presidente al final reflejaba un problema de liderazgo. Y es lamentable que no se aprovechó, porque hoy en día la palabra tregua, Edwin, se ha demonizado entre la opinión pública. Pero entonces, ¿cómo queda esta parte? Es decir, ¿la tregua fue legal? ¿Fue válida? Porque si comenzó con buenas intenciones o comenzó de cara, obviamente, a solventar un problema que era de los homicidios, cualquiera podría decir yo lo apoyo. Pero lo que pasó en su desarrollo, ¿en qué la convirtió entonces? Por ejemplo, si en la tregua se llevaron objetos a un penal que no son debidos, si se traspasaron gentes que no tenían el perfil o bajo procesos que no se cumplían con los requisitos para que se aprobara el traspaso del traslado de un penal a otro, si se le dio efectivo, por ejemplo, o algún tipo de fondos económicos a agrupaciones que, por cierto, después fueron declaradas terroristas por la Sala de lo Constitucional, y esto no tiene ningún amparo legal, hay responsabilidades penales y hay que encontrar esas responsabilidades penales, porque tampoco en aras de conseguir un bien superior, en este caso terminar con la violencia del país, tenemos que atropellar otro bien superior como es el Estado de Derecho, la constitucionalidad, la legalidad, cuando se está tratando con grupos con un perfil delincuencial o con un antecedente delincuencial. Sí, porque al final los directores de los centros penales permitieron el hecho de las famosas llamadas pornofiestas, y de una u otra forma esas tuvo que haber venido una línea de parte de, obviamente, dirección de centros penales, y quien está adscrito a los centros penales es seguridad pública. Correcto. ¿Qué hubiera sido, por ejemplo, poniendo en contraste los eventos que acabas de mencionar? ¿Qué hubiera sido legítimo, legal, incluso deseable? Que esa tregua entre pandillas implicara un rol del gobierno activo en la mejora de las condiciones de los centros penales, porque no está bien cómo se están administrando los centros penales, no se está respetando la dignidad de los reos. Eso sí hubiera sido perfecto, pero eso está dentro de la constitucionalidad. El gobierno debe encargarse de la rehabilitación de los privados de libertad. Ahora, si esto tiene que ver con eventos dudosos como los que mencionas, que por cierto también ocurrieron en el pasado, o ocurrían en el pasado, o tiene que ver con darle un poder que no les corresponde a los líderes de las pandillas, eso ya riñe con la ley y no hay ninguna forma de justificar. Ahora, ¿quiénes son los responsables? En primer lugar tienen que ser los funcionarios públicos, no los ciudadanos que de buena voluntad se involucraron confiando en que estos funcionarios estaban cumpliendo con sus deberes. ¿Qué fuerza consideras que tiene el testigo criteriado? ¿Podría de veras convertirse en algo que lo que diga tenga peso? ¿O en realidad es alguien que no va a funcionar? Porque yo he escuchado que el tipo es un asesino, ha descuartizado, ha hecho de aquí y allá, y cómo puede considerarse de parte de un juez
que este testimonio vaya a ser contundente para señalamientos que ha ido haciendo? Uno esperaría más que el testigo criteriado, es decir, uno esperaría que el testigo criteriado sea uno de los indicios o una de las, bueno, en este caso de las pruebas que se complementen con otro tipo de constataciones de lo que él está diciendo. Es decir, es lamentable que la Fiscalía en general, y no solo la Fiscalía actual, que se quiera siempre ganar casos con testigos criteriados. Eso da a entender muchas veces la pobre capacidad investigativa de la Fiscalía, que ojo, también puede tener que ver con recursos, pero creo que en este caso la Fiscalía puede tener, más allá de este testigo criteriado, otros elementos probatorios para hacer su caso. Pero, ¿qué significa esto? ¿Que crees que no tenga validez o ha sido, digamos, la Fiscalía, no sé si la palabra que voy a mencionar es un poco adecuada, pero que es pobre la prueba que tiene la Fiscalía y ha tenido que recurrir a un criteriado para poder obtener la información y no tuvo la capacidad de investigar más allá? No conozco el menú de pruebas completo que está presentando la Fiscalía. Sí. Puede ser que no solo sea este testigo. Lo que pasa es que el testimonio de esta persona es la que mediáticamente ha causado más revuelto, claro, y no tanto por la primera tregua, sí, sino por la segunda tregua de los partidos, de decir que los partidos pagaron cientos de miles de dólares en conversaciones que no fueron públicas para que tuvieran algún tipo de apoyo probablemente en las elecciones. Eso ha causado revuelto. No sé si la Fiscalía tendrá más elementos probatorios, desconozco francamente. Ok, bueno, voy a hacer la siguiente pausa y vamos a venir al siguiente bloque para concluir la entrevista de hoy, pero ya que mencionamos esta parte, vamos a hablar un poco sobre esto en la siguiente segmento, porque la gente pregunta, ¿debería de sancionarse a los partidos políticos? Eso creo que hablemos un poco al finalizar esta entrevista. Ya regresamos. Don't stop. 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 Continuamos, estimados amigos, a través de Salvador Today. Gracias por estar en nuestra sintonía. A ver, Guillermo, dejaba esa inquietud. ¿Qué pasa por la pregunta que hacían también los televidentes de que si se comprobó, hay videos de la participación de funcionarios, o en aquel entonces creo que no eran funcionarios todavía, ¿cómo no? ¿Verdad? Sí eran funcionarios. Sí. Está evidente su participación porque están grabados. ¿Qué ocurre? ¿Qué acción debe de darse en ese sentido? Porque dejemos la tregua, como tú la has calificado, como la primera parte, y la segunda parte ya con los partidos políticos en puntual. ¿Aquí qué procede entonces? ¿Cuál es el análisis que podemos hacer sobre este punto en particular? Creo que proceden distintas acciones. El primer responsable es el fiscal general de la República. Y el fiscal general de la República, a la mayor brevedad posible, debe darnos cuenta de qué está haciendo la Fiscalía respecto a estos casos. Sí. La Asamblea Legislativa, yo creo que con la gravedad de este caso también debería de establecer
una comisión especial para saber qué sucedió, porque es en el ámbito político y político electoral, es decir, el fiscal general que vea la responsabilidad penal, pero tiene que haber una conversación no solo con la Asamblea Legislativa, sino con el Tribunal Supremo Electoral. Aquí hay un tema que linda con el fraude electoral, con el financiamiento de estructuras que han sido catalogadas de terroristas por la Sala de lo Constitucional, con financiamiento de los partidos que deben entregar cuentas de sus donaciones y de sus gastos. Es decir, hay toda una serie de consecuencias que no podemos dejar de pasar, porque si sucede como lo sucede con tanto tema en el país, que solo es un escándalo de días, que solo es indignación en redes sociales y en algunos medios, y después hay otro escándalo que sustituye al escándalo anterior, vamos a seguir viviendo en un país donde la gente no tiene responsabilidades. Y no la gente común sí tenemos responsabilidades. Nosotros sí tenemos que pagar nuestros impuestos. Si tenemos alguna multa, tenemos que pagarla para renovar la licencia, por ejemplo. Pero la gente que tendría que cumplir con la ley de forma más estricta, porque tienen poder público en sus manos, me refiero a los funcionarios públicos, son los primeros llamados en respetar ese Estado de Derecho y por tanto los que tienen que tener la responsabilidad. Si estamos creando políticos sin responsabilidades, es decir, que no creen que sus actos tienen consecuencias, estén fuera o dentro de la ley, no vamos a progresar como país y vamos a seguir en este círculo de atropello institucional constante. El simple hecho de haberse reunido ya era un delito. No sabría decirlo. O sea, porque es una figura, pues yo lo planteo de esa forma. Por la figura de terrorismo. Exactamente, y la forma clandestina, porque, o sea, si vos te reunís con alguien, o sea, si tú y yo nos reunimos, no hay ningún problema. Pero si ya cualquiera de nosotros dos tiene algún calificativo en particular, o es señalado por la ley como enemigo público número 1, obviamente, si soy yo, tú creo que no te vas a querer reunir conmigo, o por lo menos vas a querer que nadie sepa que te reuniste conmigo. Sí, habría que ver si estas personas estaban en calidad de prófugo de la justicia o... Es complicado porque el diálogo con delincuentes siempre es una zona gris. Te pongo un ejemplo, las ONGs que trabajan en temas de prevención y que tienen que dialogar. Ciertamente la categorización de terrorismo de estos grupos es un factor que complica su trabajo y ahí viene una discusión jurídica también con la sentencia de la sala, bastante extensa. Pero claro, la sola reunión, aquí sí podemos quizá consensuar, la sola reunión de diputados, de dirigentes de partidos políticos, de ahora ministros, con las pandillas en un contexto electoral, es decir, hay tantos factores, sí suponen investigar y también sospechar, es decir, es natural que la ciudadanía se muestre sospechosa de estos eventos. Pero voy al planteamiento, porque de una u otra forma, Guillermo, cualquiera podría decir, bueno, soy diputado, no hay problema, yo me puedo reunir con alguien, tengo fuero, soy ministro y en el contexto de mi trabajo, como era ministro Benito Lara, creo que era, o después lo juramentan, estoy haciendo un cabildeo y quiero ver qué puedo hacer como para enfrentar o combatir este tipo de hechos. O sea, ¿es válido todo eso también? ¿Podría escudriñarse o incluirse en este análisis? Claro. No como excusa, pues, sino que buscándole el aspecto de que al final no sea un delito como tal, porque aquí se ha visto o se ha dicho que es un delito, porque quien se metió a conversar con estos grupos, tomando en consideración los fallos de la Corte, es porque estaban considerados como delincuentes. Claro. Hay que cotejar las fechas con el fallo de la Corte y tener quizá una discusión jurídica más profunda, pero me parece natural la sospecha de que hay responsabilidades penales de esas reuniones en ese contexto. ¿Deberían de haber sanciones contra estos partidos? Claro, es decir, el fraude electoral no solo es una sanción, una pena administrativa, el fraude electoral es algo penal, es decir, hay gente que puede ir presa por fraude electoral, porque no es ninguna gracia que las elecciones y el proceso democrático en el país, que tanto ha costado, que pasó un conflicto armado para que tuviéramos un proceso democrático abierto, ahora sea tristemente influenciado por dirigentes políticos que están dispuestos a hacer incluso actividades de financiamiento.
Lo que se debe entender, el problema es que estamos todavía en la información que tenemos como ciudadanos, como consumidores de investigaciones periodísticas y este testigo. Esta discusión debe empezar desde la Fiscalía y por eso repito, el principal responsable aquí es el fiscal. El que tiene que responder las preguntas sobre la investigación que se está haciendo es el fiscal para presentar posiblemente un caso ante un juez y ahí es donde se tiene que discutir. Como ciudadanía lo que podemos decir es que esas reuniones rayan con lo inapropiado, como mínimo, y posiblemente, y es natural, la sospecha de que pueden haber responsabilidades penales que incluso linden con un fraude electoral. Y por eso es tan importante que las instituciones se investiguen. Bueno, Guillermo, yo quiero agradecerte de veras que nos hayas acompañado en el espacio. Interesante conocer esos análisis y sobre todo de gente como tú, joven, que de una u otra forma se ha preparado académicamente. Sé que has estudiado en España, en Inglaterra, y que tienes un conocimiento vasto para poder desarrollar esta valoración de ahora de temas económicos, políticos y sociales que estamos viviendo. Y vamos a dejar la puerta abierta para que nos acompañes en otro momento y podamos también enfocar análisis en aspectos puntuales de otras temáticas. Muchas gracias, ¿verdad? A ustedes. Señor. Bueno, también a ustedes, estimados amigos, por ser parte de este esfuerzo periodístico. Vamos a juntar el próximo viernes, como siempre, para ponerlos al tanto a ustedes de lo más importante que ocurre en el país. Por ahora es todo. Bendiciones.